Feliz sábado, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos de este día? ¿Ah? ¿Estamos contentos? Esta iglesita, como lo dijo el hermano John, de verdad que para mí siempre ha sido una bendición estar aquí en Tampa. Yo creo que mi corazón está aquí, aunque esté trabajando allá, ¿no? Pero mi corazón siempre ha estado aquí porque le doy gracias al Señor todos los días de mi vida por haber conocido este precioso mensaje de la verdad presente. Este mensaje de salvación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y qué maravilloso que hemos conocido este mensaje directamente en la verdad presente, ¿no? Que no tuvimos necesidad de pasar primero por un proceso, ¿verdad? Por una iglesia nominal, y gracias al Señor que estamos aquí. Estamos dispuestos, por supuesto, a colaborar en todo lo que tenga que ver con el desarrollo y con el avance de esta obra misionera que se necesita en estos postreros tiempos. Así que, hablando de la obra misionera y hablando de la verdad presente, el Señor me puso a mí en el corazón un mensaje para presentar hoy aquí en la iglesia. Y es un mensaje que vengo repitiendo, así como lo dice la lectura bíblica. Yo no sé si ustedes notaron que la lectura bíblica habla de una repetición. De todas maneras, lo vamos a leer más adelante, pero vamos a buscarlo en nuestras Biblias para comenzar con la lectura bíblica, para que ustedes vean la importancia que tiene la repetición. Hay muchos que no les gusta repetir, pero el método del Señor ha sido el método de la repetición. Escuchen lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Aquí está la lectura bíblica del mensaje que les voy a presentar en el día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Interesantes palabras que el apóstol Pedro escribió aquí en su segunda carta para la iglesia. Recuerden que los apóstoles, una vez que fueron ungidos con el Espíritu Santo, ellos, por supuesto, hicieron una gran obra, una obra de proclamar ese mensaje con gran poder que ellos predicaron después que ellos recibieron esa lluvia temprana. Y fíjense cómo los apóstoles, después que ellos reciben la lluvia temprana, ellos entendieron cuál era el propósito y el objetivo por el cual Cristo vino a este mundo, ¿verdad? A morir por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y fíjense el apóstol Pedro en esa inspiración, porque nosotros sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, es el propósito de todos los que escribieron la palabra de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Pedro aquí en su segunda carta también. Pero fíjense que dice el apóstol Pedro: no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Cuántos hermanos no hemos escuchado nosotros que dicen: ay, pues ya viene el hermano otra vez a predicar el mismo mensaje? Pero ustedes creen, hermanos, que eso es pecado. ¿Será que eso es pecado, repetir un mensaje? Hermano, la iglesia necesita de repetir el mensaje, la palabra. ¿Por qué? Aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La iglesia necesita de la repetición. Ese es el método de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense, hermanos, de que el diablo no descansa. El enemigo de las almas ha decidido desde el mismo principio que el enemigo de las almas se separó del cielo. El propósito del diablo siempre ha sido destruir al hombre, destruir todo lo que Dios ha hecho o ha creado. El diablo quiere, por supuesto, destruir toda la obra de la creación, en especial al hombre, que el hombre se pierda. El propósito del diablo es que el hombre se pierda. Pero ¿cuál es el objetivo que Dios tiene? ¿Por qué nuestro Padre Celestial envió a su Hijo para que muriese en la cruz del Calvario? ¿Para qué? Para salvación de todos aquellos que se perdieron, ¿verdad? Porque el Señor dijo: no vine, o sea, Él fue a buscar y salvar a quienes, a los que se han perdido. ¿Lo ven? Así, por esa razón es que el Señor quiere
Y Él no retarda su promesa, ¿por qué? Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito que el Señor tiene, muy diferente al que el diablo tiene. Ahora fíjense bien lo que dice, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias para que ustedes vean cómo el diablo está trabajando, especialmente en estos postreros tiempos, con más fuerza y con más intensidad que en años anteriores. Vamos a buscar en nuestras Biblias para comenzar el mensaje de hoy, Isaías capítulo 3, Isaías capítulo 3, versículo 12. Un versículo muy importante, hermanos, para que ustedes vean que en los tiempos de los profetas ya la apostasía estaba en curso. Bueno, no diríamos en los tiempos de los profetas nada más. Desde el mismo momento en que el pecado entró en este mundo, el diablo se ha propuesto a que el hombre esté apartado de Dios, como lo decíamos esta mañana, estén apartados de la verdad. Es decir, que apostate el hombre de esa verdad que está presente en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 3, versículo 12. Para que ustedes vean, hermanos, el peligro que nosotros corremos. Isaías capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Qué profetizó aquí el profeta Isaías? O sea, los que te guían, los que te están guiando, los líderes de la iglesia, en otras palabras, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Entendemos estas palabras, hermanos? ¿Vemos el peligro que nosotros corremos hoy día? No todos los que dicen estar en la verdad presente están confirmados en la verdad presente. ¿Cuántos no han salido de la iglesia nominal, como por poner un ejemplo, y están predicando herejías? ¿Y cuántos no se han salido y creen en esas herejías que estos líderes o estos autoproclamados ministros del evangelio están predicando? Por eso dice este versículo: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Pero fíjense que ese problema no solamente estaba en los tiempos del profeta Isaías, también lo vemos en los tiempos del apóstol Pablo. Recuerden que el apóstol Pablo fue un hombre levantado por el Señor, por nuestro Padre Celestial. Le llaman el apóstol de los gentiles, con el propósito de llevar el evangelio de los judíos, ¿hacia dónde? Hacia los gentiles. Esa fue la misión que tuvo el apóstol Pablo. Y recuerden que el apóstol Pablo, él era obispo. ¿Saben lo que significa la palabra obispo? Significa supervisor de iglesia. Eso es lo que dice el concepto de la palabra obispo. Él era un supervisor de iglesia, es decir, él estaba siempre pendiente o supervisando todo lo que había o todo lo que estaba sucediendo en cada una de las iglesias a las cuales él estaba pastoreando, pues, vamos a decirlo con estas palabras. Pero fíjense bien, hermanos, dentro de las tantas iglesias que el apóstol Pablo visitaba, se le presentó un problema con los Gálatas. Vamos a buscar en nuestras Biblias Gálatas capítulo 1, para que ustedes vean, hermanos, por qué razón el apóstol Pablo, después que él predicó un tremendo mensaje, imagínense ustedes el mensaje que predicó el apóstol Pablo. Imagínense, hermanos, que ahora mismo llega a esta iglesia uno de los apóstoles, ungido con el Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan el tremendo mensaje que predicaría un hombre ungido con el Espíritu Santo con gran poder? Un mensaje que proviene del cielo, ¿sí o no? Un mensaje inspirado. Y eso era lo que el apóstol Pablo predicaba en las iglesias, cuando él estaba presente. Pero cuando no estaba presente, ¿qué era lo que hacía? Escribía cartas y se las enviaba a las iglesias. Esa era la misión que el apóstol Pablo tenía. En su celo, porque todos ellos estuviesen confirmados en la verdad presente. Ahora fíjense bien lo que pasó con los Gálatas. Gálatas capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 6 hasta el 10.
para que ustedes vean, después que el apóstol Pablo les predicó a los Gálatas, que estuvo presente con ellos, que los fue guiando por el camino recto, y después que el apóstol Pablo se va, se levantaron otros para contradecir lo que el apóstol Pablo había predicado en esas iglesias. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 hasta el 10. Fíjense lo que escribe aquí el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Lo ven? O sea, ¿cuál fue la misión de Pablo? ¿Acaso Pablo fue educado por los líderes de la nación judía en los tiempos de los apóstoles? ¿Quién educó a Pablo? Aunque Pablo fue educado por los judíos porque él era fariseo, ¿verdad? Sin embargo, cuando el Señor se le mostró en visión, ¿qué es lo que hizo el Señor? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estás haciendo lo contrario. Estás persiguiendo a mi pueblo. Y ahí fue donde el apóstol Pablo cayó en cuenta y dijo, oye, verdaderamente, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo llegó a aborrecerse a sí mismo por lo que él había hecho. Él no sabía lo que él estaba haciendo, el apóstol Pablo. Por eso es que se aborrecía a sí mismo. Y tanto era que se aborrecía que se consideraba un abortivo. Imagínense ustedes la palabra, ¿no? Un abortivo se consideraba Pablo. Pero fíjense que más tarde el apóstol Pablo fue creciendo, fue ascendiendo de escalera en escalera, fue subiendo espiritualmente hasta que el apóstol Pablo, ya para morir, escribió la última carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo en la cárcel. Ya él sabía que iba a ser sacrificado. Y fue cuando Pablo exclamó, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida, el cual me dará el Señor juez justo y santo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Gloria a Dios. Hermanos, el apóstol Pablo había experimentado lo que es la justificación por la fe, y esa es la experiencia que nosotros como cristianos, como miembros de la verdad presente, necesitamos experimentar. Esa salvación, el Señor le mostró a Pablo su salvación, como también se la mostró, ¿verdad?, al profeta Daniel, antes de morir el profeta Daniel. Anda, Daniel, tú descansa porque vas a ser resucitado. Los únicos hombres a los cuales el Señor le ha mostrado su salvación. ¿O es que acaso el Señor no puede mostrarnos a nosotros su salvación, hermanos? Claro que sí. Tenemos que vivir esa experiencia, y esa es la experiencia del Evangelio eterno. El Evangelio eterno no es un nombre, como yo siempre se lo he dicho a muchos hermanos allá en West Palm Beach, o en diferentes iglesias que pertenecen a este ministerio, o el nombre del ministerio del pastor Hugo Gambetta. No, no es un nombre, es una experiencia que nosotros necesitamos vivir. Amén. Esa es la experiencia, hermanos, el Evangelio eterno. Una experiencia de vida eterna es el Evangelio eterno. Pero bueno, continuando con estos versículos que acabamos de leer del apóstol Pablo, ¿verdad? Estoy maravillado. Es decir, ¿cómo es posible que ustedes, después que escucharon la verdad presente, se vayan a escuchar el error? Y eso es lo que está pasando en la mayoría de los ministerios de sostén propio. ¿Saben por qué? Porque hay una enfermedad que anda deambulando de lugar en lugar que se llama la curiosidad indebida. Es decir, la comezón de oír de la cual habla Pablo en la segunda carta a Timoteo.
Y a veces esa comezón de oír ha llevado a muchos hermanos a la perdición, estando en la verdad presente. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esa enfermedad que anda por ahí. Que no sea esa, que no nos contaminemos nosotros de esa enfermedad llamada curiosidad indebida. Hermanos, nosotros, como adventistas del séptimo día, el Señor nos ha dado dos fuentes seguras que no se equivocan. Mírenlas, aquí están. Aquí están las dos fuentes seguras. Biblia y espíritu de profecía. Esa es la razón de nuestra fe. Nosotros no necesitamos de más nada. ¿Cómo es posible que haya hermanos que después de haber escuchado estas grandes verdades, entonces se ponen a ver en YouTube cosas que no tienen que contemplar y el diablo ya les tiene preparado ya la trampa? Y empiezan a ver cosas que no tienen que ver y terminan negando la fe en la cual se habían establecido, que es la verdad presente. Allá tenemos un hermano, tristemente. Él se puso a contemplar lo que no tenía que contemplar, hermanos. Un hermano allá mismo que predicaba los sábados, así como cada uno de nosotros. ¿Y en qué terminó ese hermano? Por estar contemplando en YouTube lo que no tenía que contemplar. Terminó fuera, negando primeramente el espíritu de profecía y más tarde negando la Biblia. Y ya está en el mundo, lamentablemente. Una vez llegó hasta en Chores allá un sábado. Hermano, qué triste, de verdad. Nosotros todavía nos duele en el alma ese hermano. Y la esposa de él, la hermanita, llora casi todos los días. Y yo creo que esa ha sido una gran prueba para ella. Porque ahora nosotros la vemos como más... Yo creo que esta prueba lo que ha hecho es acercarla más a Jesús. A veces el sufrimiento... Porque acuérdense, hermanos, que el hombre, como dice Job capítulo 14, ¿verdad? Versículo 1. El hombre... nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. O sea, nosotros, hermanos, por causa del pecado, lo que se estaba hablando esta mañana en la escuela sabática, hermanos, el pecado es horrible. ¿Cuándo vamos a aprender a aborrecer el pecado como Dios lo aborrece? El día que hagamos eso, nuestra experiencia va a ser muy diferente a la que nosotros tenemos hoy día. No vamos a vivir un evangelio superficial. Nos vamos a consagrar verdaderamente para alcanzar esa salvación que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha extendido su precioso brazo para sacarnos del abismo, hermanos. Y Él quiere precisamente que nosotros nos agarremos de ese brazo poderoso del Señor para ser salvos, hermanos. Ese es el propósito del Evangelio. Ese es el objetivo por el cual estamos todos nosotros aquí sentados, para ser establecidos en la verdad presente. Ese es el propósito del Evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo no podía entender después que le había predicado a estos Gálatas. Por eso es que vamos a buscarlo aquí mismo en Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Para que ustedes vean a qué conclusión llegó el apóstol Pablo con los Gálatas. Es triste. Aquí lo dice. Oh Gálatas insensatos. ¿Cómo eran los Gálatas? Insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, el apóstol Pablo les había presentado la verdad presente a estos hombres, a estos Gálatas. ¿Y qué hicieron ellos? Acuérdense que siempre toda iglesia, especialmente las iglesias de verdad presente, están amenazadas. Si no es por la constante vigilancia, siempre después que un siervo de Dios esté guiando su iglesia, cuando sale, el diablo siempre manda a alguien para torcer todo lo que esa persona hizo. Ahora fíjense bien lo que dice aquí el comentario de Gálatas capítulo 1, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, decía, bueno, ¿cómo es posible que ustedes se hayan ido a otro evangelio? Por eso es que decía, mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciar otro evangelio. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con esas palabras? O sea que si viene un ángel del cielo, ustedes dirán, pero bueno, ¿acaso los ángeles no son los ángeles de Dios? Pero también el diablo tiene sus ángeles. Recuerden que la tercera parte de los ángeles del cielo se perdió, fue lanzada a esta tierra por causa del pecado, por causa de la rebelión que hubo en el cielo. Y por eso esos ángeles de Satanás son los que se pueden aparecer dándonos otro evangelio diferente. Tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Hermanos, no sé si nosotros entendemos el peligro que nosotros estamos corriendo, cada uno de nosotros. O sea, lo digo porque aquí hay jóvenes a los cuales amo y quiero mucho, especialmente los jóvenes. Bueno, entre esos, por supuesto, Eric, ¿no? ¿Cómo es que es el nombre tuyo? Eric, mi hijo que está por allá, John Jairo, ¿cómo es que es el nombre suyo? Bueno, todos los jóvenes de esta iglesia para mí son mis hijos. Los amo, los quiero. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, qué lindo es ver un hijo o un joven establecido en esta verdad presente. No es igual que nosotros que tenemos ya edad, prediquemos este mensaje y la gente dice, bueno, está bien, ok, un buen mensaje. Pero cuando un joven, imagínense un jovencito de 15 años, de 17 años, de 20 años, se para en este púlpito a predicar estas preciosas verdades, hermano. ¿Acaso la congregación no va a quedar impresionada? Son los jóvenes a los cuales tenemos que prestarle atención. Ellos tienen que estar confirmados en la verdad presente. Y por ellos tenemos que trabajar más a menudo, por nuestros jóvenes. Porque son nuestros hijos, los amamos, los queremos. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo, el comentario, para los que tienen la Biblia de estudios, el comentario de Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Fíjense lo que dice aquí, dificultades en Galacia. Dice, en casi cada iglesia habían algunos miembros que eran judíos de nacimiento. Los maestros judíos llegaron con facilidad a esos conversos y mediante ellos se afianzaron en las iglesias. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Usando argumentos escriturísticos, es decir, argumentos de la palabra misma, era imposible refutar las doctrinas enseñadas por Pablo. Por eso usaron los medios más inescrupulosos para contrarrestar su influencia y debilitar su autoridad. Fíjense qué interesante, ¿no? Antes de seguir leyendo este comentario, ¿qué fue lo que hicieron los enemigos de la verdad? Cuando Pablo se había retirado, cuando Pablo le tocó ir para otra ciudad a predicar o a enseñar el evangelio, ¿qué fue lo que hicieron los gente inescrupulosa? Así lo dice el comentario. ¿Qué es lo que hicieron? Usaron los mismos argumentos que de Pablo para tratar de contrarrestar la verdad, pero les fue imposible hacer eso. ¿Por qué? Por los fundamentos que el apóstol Pablo había establecido con la palabra de Dios. Sigue diciendo, declaraban que no había sido discípulo de Jesús. O sea, como no pudieron con el mensaje, entonces atacaban ¿a quién? Al predicador, al mensajero. Ni había sido comisionado por él, pero que, sin embargo, se había atrevido a enseñar doctrinas directamente opuestas a las anunciadas por Pedro, Santiago y los otros apóstoles. Fíjense lo que decían. O sea, como Pablo no estuvo con Jesús, entonces ellos decían, no, pero este hombre lo que está enseñando son herejías. Este hombre no estuvo con Jesús. Por lo tanto, este hombre lo que le está predicando es un mensaje falso. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. De esta manera, los emisarios del judaísmo tuvieron éxito en alejar de su maestro en el evangelio a muchos de los conversos cristianos. Luego de triunfar en este punto, los inducían a que volvieran a la observancia de la ley ceremonial como esencial para la salvación. Imagínense ustedes eso. ¿Cuánto no le costó al apóstol Pablo establecer, o es decir, demostrarles a ellos que ya la ley de los sacrificios y las ofrendas había sido clavada en la cruz del Calvario? A Pablo le costó muchísimo. Hoy día nos es fácil a nosotros predicar eso. Pero a Pablo, o sea, Pablo tenía que predicar a Cristo. Hoy día es fácil predicar de Cristo que murió en la cruz del Calvario. ¿Pero ustedes creen que en los tiempos de Pablo era fácil decir eso? ¿Quién le iba a creer a un hombre como Pablo que el que había sido crucificado en medio de dos ladrones era nada más y nada menos que el Mesías que ellos estaban esperando? ¿Quién podía creer eso? Hoy es fácil porque ya la Biblia fue escrita, ya el Nuevo Testamento fue escrito, pero en los tiempos de Pablo no había Nuevo Testamento. Sigue diciendo,
la fe en Cristo y la observancia de los 10 mandamientos eran consideradas como de menor importancia. Fíjense esto. Divisiones, herejías y sensualismo se propagaban rápidamente entre los creyentes de Galacia. El alma de Pablo estaba conmovida cuando vio los males que amenazaban con destruir rápidamente a esas iglesias. Inmediatamente escribió a los Gálatas, expuso las falsas teorías de ellos y con gran severidad reprochó a los que se habían apartado de la fe. Ahí mismo lo dice, ahí mismo en Gálatas lo dice. ¿Cómo es posible que ustedes se hayan apartado de la verdad para escuchar el error? Pero hermanos, eso no se queda ahí nada más. Fíjense bien, por eso es que para que nosotros no caigamos en la trampa que cayeron los habitantes de Galacia, los miembros de la iglesia de Galacia, el Señor siempre desde el Antiguo Testamento estableció un método que no falla. Vamos a buscarlo. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 hasta el 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 hasta el 9. Este es un método que el Señor ha establecido para que nosotros estemos confirmados en la verdad presente. Por eso es importante la repetición. Insisto mucho en eso. Hay ministros, predicadores, que dicen, oye, pero es que a mí no me gusta repetir. Ok, está bien. Pero a veces la iglesia necesita que se repita un mensaje constantemente para que estemos confirmados en la verdad presente. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 hasta el 9. ¿Ya lo tienen todos? Ok, dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gloria a Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿Qué vas a hacer? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, que estas palabras se iban a repetir constantemente durante todo el día. ¿Estamos de acuerdo? Sigue diciendo, versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por eso es importante, hermanos, que nosotros en nuestras casas tengamos, si es posible, en las paredes, ya que no podemos tener imágenes en nuestras casas, pero sí podemos tener en nuestras casas, por ejemplo, un cuadrito donde esté una cita, los mandamientos, o sea, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, para que nos acordemos constantemente y estemos siempre en contacto con su palabra. Ese es el propósito. Ese método no falla. Por eso vuelvo otra vez a repetirles el versículo de 2 de Pedro. Vamos a repetirlo. Acuérdense que ese es el mejor método, el método más eficiente. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Muy importante versículo, por eso que lo escogí como la lectura bíblica. De esto depende, hermanos, que nosotros no caigamos en el error o que no nos separemos de la verdad. En otras palabras, caer en apostasía. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Lo ven? Ahora, ¿por qué es importante insistir en esto, hermanos? Porque fíjense bien, esto no se queda ahí, el peligro siempre ha estado latente en todo momento. La sierva del Señor tiene una cita muy importante para los que están anotando. Yo se los recomiendo, les recomiendo que lean este capítulo que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238, 239. Yo diría que esta cita no es una cita cualquiera. Esta es una profecía que la sierva del Señor profetizó que iba a suceder en estos tiempos.
no tanto en estos tiempos, sino desde sus tiempos empezó este problema. Mensajes Selectos, tomo 1, página 238, 239. Bajo el título, para los que no tienen estos libros, ¿verdad? Bajo el título, El fundamento de nuestra fe. Dice así, yo la voy a leer completa, pero vamos a analizar esta cita para que ustedes vean, hermano. Toda una profecía es esta cita. Dice así, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar, oigan esto, a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta, y la tempestad barrería la estructura. Sigue diciendo ella, ¿quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad? Vacilé y me demoré, termina ella diciendo, en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir. No quería ser compelida a presentar una influencia desorientadora de esas verdades, de esas falsedades, perdón. Pero en la providencia de Dios, los errores que han estado entrando debían ser afrontados. Así termina esta cita. Fíjense, hermanos, que yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238, 239. Fíjense, hermanos, que vamos a analizar esta cita que les acabo de leer. Yo no sé si se habrán dado cuenta que esto es una profecía, lo que ella acaba de decir aquí. O sea, ¿quién fue el que inició esa idea de que había de hacer una reforma? El enemigo de las almas. Ahora, esa reforma no es para mejorar, sino consistiría en ¿qué? En renunciar a las doctrinas o a las columnas fundamentales de nuestra fe. Eso fue lo que sugirió el enemigo. O sea, renunciar, tirar por tierra, echar por tierra todos los principios que están establecidos en la palabra de Dios y, por supuesto, las columnas de nuestra fe, que ya ustedes saben cuáles son. Eso fue lo que el enemigo de las almas sugirió. Ahora, ¿cuál sería ese resultado, como dijo ella? O sea, ¿qué pasaría si eso se llevara a cabo? ¿Qué pasaría? Bueno, primeramente, número 1, los principios que Dios le dio a su iglesia serían ¿qué? Descartados completamente. En otras palabras, la verdad. Ahora, segundo, hermanos, y este segundo punto es el título de este mensaje. Sería cambiada nuestra religión si esto se lleva a cabo. ¿Ustedes creen que eso ya no ha pasado? ¿Por qué ustedes creen que existen los movimientos de sostén propio? ¿Cuál es el propósito de que nosotros existamos? Es para levantar en alto estas preciosas verdades
que el diablo ha echado por tierra. Por eso es que nosotros tenemos que levantarnos como un pueblo, como un remanente, para defender estas verdades que están establecidas aquí, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Por esa razón es, hermanos, que nosotros tenemos que luchar, tenemos que estar establecidos. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene estar establecidos en la verdad presente? Y de repetir esto constantemente para la iglesia. ¿Por qué? Porque va a llegar el día, bien sea, ojalá no sea por apostasía, nunca, yo siempre oro por esta iglesita, pero va a llegar el día en que nosotros vamos a ser esparcidos. A lo mejor cada uno de nosotros vamos a ir a nuestros países de origen, a fundar una obra ya, porque ese es el propósito. Si nos vamos de aquí de los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos que irnos para nuestros países a fundar esta misma verdad presente en nuestros países. La bandera del Evangelio eterno tiene que ondear en nuestros países también. Ese es el propósito de esto, hermano. El propósito no es solamente estar sentados escuchando. El objetivo es prepararnos, consagrarnos para darle gloria y honra al Señor. Otro punto más, ¿qué pasaría si se cambiara, verdad? O sea, ¿cuál sería el resultado de este cambio? Los principios que han sostenido la obra por más de 50 años serían considerados como error. Y eso es lo que justamente hoy por hoy estamos nosotros viendo. Se establecería una nueva organización. ¿Acaso no estamos viendo nosotros eso? Después nos dicen a nosotros disidentes que nosotros no, estamos fuera del barco. Pero hermanos, ¿quién es el adventista verdadero? ¿Cuál es el concepto de adventista del séptimo día? ¿Entendemos eso también? El título que tenemos nosotros. Adventista, ¿qué significa? Que creemos y tenemos la fe en el pronto regreso de Cristo por segunda vez a esta tierra. Y del séptimo día, ¿por qué? Porque tenemos que restaurar lo que el diablo ha echado por tierra y en especial su santo día de reposo, que es el sábado. ¿Lo ven? Vamos a buscar en nuestras Biblias, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Para que ustedes vean que siempre, hermanos, estamos rodeados de enemigos. Gente que quiere dañar la obra que se está haciendo en nuestras iglesias. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, ¿lo tienen todos ya? Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿La paciencia de nuestro Señor es para qué? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Lo ven? ¿Qué están haciendo los enemigos de la verdad? Torciendo la escritura. Para su propia perdición lo están haciendo. Pero fíjense bien, como dice ella, ¿verdad? Se establecería una nueva organización, es decir, una organización, en otras palabras, apóstata, apartada completamente de la verdad. Otro punto que exalta ella también, y en esto me quiero detener un poquito, se escribirían libros de una nueva orientación. Pero esto no se refiere solamente a libros que han escrito otros pastores, diferentes pastores, no. Los mismos libros del espíritu de profecía. Y ya les voy a decir por qué razón ella dijo eso. Fíjense lo que dice aquí en este mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, página 65. Es una cita que nosotros debemos entender y ponerla siempre en práctica a la hora de que nosotros estudiemos tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Escuchen bien la importancia que tiene. Mensajes Selectos, tomo 1, página 65. Hablando ella de el uso de los testimonios. Escuchen bien la importancia que tiene, hermanos, y esto está dentro del contexto de lo que significa escudriñar las Escrituras, como lo dice Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Qué es escudriñar las Escrituras? Bueno, esto es parte del escudriñamiento de las Escrituras,
¿De qué manera nosotros debemos utilizar los testimonios? Escuchen lo que ella dice. Páginas 65 y 66. Dice, acerca de los testimonios, nada es ignorado, dice ella, hablando de los testimonios que ella escribió, de todos los libros, las cartas, los periódicos, todo eso. Nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. ¿Qué es lo que tiene que tomarse en cuenta cuando uno estudia las cartas o los testimonios de la sierva del Señor? Tomar en cuenta ¿qué? El tiempo y el lugar de los testimonios. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Sigue diciendo ella, son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en su tiempo oportuno. Cuando ella habla de tiempo oportuno, se está refiriendo a que nosotros tenemos que siempre estar buscando cada cita, cada versículo, cuando uno va a hacer un estudio bíblico, tiene que estar en su contexto. Recuerden que un texto sin su contexto, ¿verdad? Es un dicho que dice, ¿verdad? ¿Es un qué? Un pretexto. O es una falsa doctrina, se convierte en una falsa doctrina. Por esa razón es importante, hermanos, que nosotros, cuando estudiemos siempre dentro del contexto y preguntarnos, ¿podré yo utilizar esta cita para el estudio que voy a presentar? Es importante eso. Por esa razón es que nosotros tenemos que leer mucho, estudiar por qué se escribió y en qué momento y en qué tiempo se escribió la cita que ella escribió, ¿verdad? Fíjense bien lo que dice ella, sigue diciendo, en lo pasado los testimonios fueron cuidadosamente preparados. Y esto me llena de gozo, porque todo lo que ella escribió, ¿cómo fue? Cuidadosamente preparado. Es decir, no tenemos razón para dudar de los testimonios del espíritu de profecía. Fíjense, en lo pasado los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación. Estamos viendo, qué interesante. O sea que todo se hizo con gran cuidado. Ahora fíjense bien lo que sigue diciendo más adelante. Puedo ver claramente que si cada uno que piensa que está capacitado para escribir libros sigue su imaginación y consigue que se publique su producción, insistiendo que ésta sea recomendada por nuestras editoriales, habría mucha cizaña sembrada por doquiera en nuestro mundo. O sea, cuando se presenta una cita o un escrito que no está inspirado por el Espíritu de Dios. Me escriben muchos entre nuestro propio pueblo pidiendo con ferviente determinación el privilegio de usar mis escritos para dar fuerza a ciertos temas que desean presentar a la gente en forma tal que deje una profunda impresión sobre ella. Sigue diciendo, es cierto que hay una razón por la cual algunos de estos asuntos debieran ser presentados. Sin embargo, dice ella, no me atrevería a dar mi aprobación para usar los testimonios en esta forma o para sancionar la colocación de un asunto que es bueno en sí mismo en la forma en que proponen. Ella, por supuesto, se estaba refiriendo a aquellos que estaban usando sus escritos fuera de contexto. Es muy importante eso. No quiere decir con esto de que nosotros no usemos el espíritu de profecía para darle fuerza a lo que nosotros estamos presentando, no, al contrario. Pero esa cita tiene que estar ¿cómo? En su contexto. Recuerden que lo dice claramente, que cada jota, cada tilde debe considerarse y que debemos tomar en cuenta ¿qué cosa? El tiempo y el lugar de ese testimonio o de esa cita que se va a utilizar. Bueno, continuando con este análisis de esta cita que la sierva del Señor aquí mismo en Mensajes Selectos tomo 1, página 238, 239, escribió como una profecía, otro punto importante que escribió ella. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. ¿Qué entendemos nosotros por eso? Hoy por hoy, ¿qué es los folletos de escuela sabática que se escriben en la iglesia de la conferencia? Hermanos, todo menos el espíritu de profecía está ahí. Si acaso de vez en cuando algún versículo. Pero a los que las citas que se consiguen ahí son de ¿quiénes? Filósofos, hombres como médicos
hombres del mundo, menos la palabra inspirada que es el espíritu de profecía. Entonces dice claramente que se introduciría ¿qué? Un sistema de filosofía intelectual. Y finalmente dice ella en esta cita, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. ¿Lo ven? ¿A dónde estamos llegando nosotros como adventistas del séptimo día? ¿Estamos guardando correctamente el sábado? Hagámonos esa pregunta individualmente cada uno de nosotros. ¿Estamos honrando el nombre del Señor en el día de reposo? Por eso es importante, hermanos, que nosotros siempre, constantemente, hagámonos cada uno de nosotros un examen de conciencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estoy agradando al Señor con mis actos? Ahora, hablando de tener poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó, vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías. El profeta Isaías también escribió acerca del sábado, la importancia que tiene el sábado, y que muchos lo han pisoteado en vez de glorificar o santificar su santo día de reposo. Isaías capítulo 58, versículo 12. Isaías capítulo 58, versículo 12. Isaías capítulo 58, versículo 12. Fíjense lo que dice. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Cómo nos llama el Señor a nosotros los que estamos fuera de la organización? Reparadores de portillos, restauradores. En otras palabras, reparadores y restauradores. ¿De qué? De las verdades que nosotros vemos tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Verdades que han sido rechazadas por la iglesia que el Señor llamó como su pueblo escogido. Qué triste, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros somos los llamados. Nosotros como iglesia de verdad presente. Si nosotros no hacemos esa obra, ¿quiénes lo van a hacer? El Señor va a llamar a otros en la hora undécima. Acuérdense que los obreros de la hora undécima no son de este redil. Van a ser la gente que está afuera. El Señor los va a llamar ¿para qué? Para terminar esta obra que nosotros no hemos concluido. Por eso, hermanos, como lo dice el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo, no como quien golpea el aire. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese era el temor que Pablo tenía. ¿Se dan cuenta, hermanos, la responsabilidad que nosotros tenemos? Nosotros tenemos mucho más responsabilidad que los hombres y mujeres creyentes de este mensaje adventista que están en la conferencia. Porque a nosotros el Señor nos ha dado una luz especial a nosotros como iglesia. Y por eso que para que esa luz pueda seguir brillando, nosotros tenemos que caminar a la altura de esa luz que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, continuando, podemos citar muchos versículos hablando del cambio de la religión. Y el Señor Jesús se lo advirtió a los discípulos, cuando los discípulos le mostraron los edificios del templo. Imagínense el orgullo que tenían los judíos en ese tiempo con ese templo, el segundo templo, que fue reconstruido cuando ellos salieron de la cautividad de Babilonia, cuando salieron de esos 70 años, ¿verdad? Que fueron a reconstruir la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ese segundo templo, en magnificencia, era mucho menor que el templo que construyó el rey Salomón. Y sin embargo, imagínense que los judíos se sentían orgullosos con ese templito. ¿Cómo habrá sido entonces el templo que el rey Salomón construiría? ¿Cómo sería en magnificencia? Sería una obra extraordinaria. Dicen que ha sido la obra más solemne y extraordinaria que se ha hecho sobre este planeta Tierra, en los tiempos del rey Salomón. Ahora fíjense bien, vamos entonces a Mateo capítulo 24. Fíjense las palabras después que el Señor Jesús, después que los discípulos, ¿verdad?, le dijeron estas palabras, ¿verdad?, de mostrarles el templo. ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? Mateo capítulo 24, versículos 3, 4 y 5. Primeramente, Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 5, dice lo siguiente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor les contesta lo siguiente.
Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, ¿a cuántos? A muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Dice esta versión señales, en otras versiones dice milagros. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. O sea, a los escogidos para salvación y vida eterna. Si el Señor hubiese permitido, ante ese terrible engaño que viene, que sean engañados los escogidos, ninguna carne sería salva, ninguna. Pero por causa de los escogidos, el Señor, ¿verdad?, permitió, pues, o sea, el Señor profetizó de que el engaño no va a ser de pocos, sino de ¿cuántos? Muchos van a ser engañados tristemente. Y eso es lo que hoy por hoy nosotros estamos viendo, tristemente, hermanos. Estamos viendo cómo este mundo, los que se llaman de verdad presente, están yendo por un camino equivocado. Están cayendo en falsas doctrinas, en extremismos, hermanos, también, porque eso es lo que estamos viendo en muchas de las iglesias. Otro versículo más, el apóstol Pablo hablando, por supuesto, de ese engaño fatal que va a venir en estos posteriores tiempos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen todos? Dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo? ¿En qué tiempos? Ahora mismo, ¿verdad? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Lo ven? El mismo cuadro, hermano. ¿Qué estamos viendo nosotros hoy día? ¿Qué está sucediendo hoy por hoy con especialmente a los que han decidido estar en la verdad presente? Contemplando, como les dije al principio, lo que no se tiene que contemplar. Escuchando doctrinas de predicadores completamente contrarias, torcidas completamente con respecto a la verdad que el Señor ha establecido en su palabra. A veces yo escucho hermanos que dicen, bueno, como yo me fui para mi tierra, como yo no tenía iglesia donde congregarme, bueno, me metí en una iglesia, en la primera iglesia que conseguí. Y a veces vienen más confundidos que cuando salieron, tristemente. Por eso, mis amados, el peso de nuestra religión, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en nuestro culto personal, en nuestra devoción diaria con el Señor. Ahí es donde tiene que estar el peso de nuestra religión. ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia seamos una iglesia sana, una iglesia pura, una iglesia que defienda y esté confirmada y establecida en la verdad presente. Otro versículo más, vamos a leer varios versículos porque es importante, recuerden, yo como se lo digo a muchos hermanos, no nos cansemos de leer la Biblia, porque hay uno como que si pareciera que se cansaran de leer la palabra de Dios, pero no, la palabra de Dios es vida, hermanos. Es vida y por eso es que tenemos que leerla. ¿Por qué? Porque ella es la que nos confirma en la verdad presente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Fíjense bien lo que pasa con aquellos que rechazan la verdad, hermanos. El peligro de rechazar la verdad, la luz que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 hasta el 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 hasta el 12. ¿Ya lo tienen? Ok, dice. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder,
y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oh, mis amados, ojalá que ese no sea nuestro cuadro, nuestra realidad, ojalá no sea esa. Pero fíjense qué pasa con aquellos que han rechazado la verdad. ¿Acaso Dios quiere mandarles un espíritu de error a esa gente? El Señor no quiere hacer eso. Ellos mismos han escogido, cuando uno rechaza la verdad, ¿qué es lo que está diciéndole al Señor? Señor, no quiero que reine sobre mí, yo quiero que reine el otro. Así le está diciendo uno al Señor. Y por supuesto el Señor no va a forzar a nadie a que crean en Él ni que acepten su verdad. El Señor lo deja, bueno, está bien, y viene el diablo y por supuesto le mete un espíritu de error a esa persona. ¿Cuántos hermanos no he visto yo que hasta han caído y han llegado a ser hasta endemoniados, hermanos? Allá mismo en Venezuela nosotros vimos un hombre que gritaba, estaba hasta desnudo, caminaba por los campos, y después nos enteramos que ese hombre que estaba cerca del lugar donde nosotros estábamos, allá en el campo, ese hombre había sido adventista del séptimo día. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermano, el compromiso que nosotros tenemos? La responsabilidad que nosotros tenemos, y si no cumplimos con ella, ¿en qué podemos parar? ¿Qué puede suceder cuando nosotros apostatamos de esta verdad? ¿Qué puede suceder? Terminar endemoniado. Eso es lo que nos espera. ¿Ustedes creen que el diablo está jugando? El diablo está esperando que nosotros nos resbalemos. ¿Para qué? Para atacarnos directamente a cada uno de nosotros. Por eso, mis amados, es importante que estemos establecidos en la verdad presente. Otro versículo más que habla también de la importancia de estar establecidos en la verdad presente y no apostatar de la verdad. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Fíjense el consejo que nos da el Señor a través del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Lo ven? ¿Cuántos falsos profetas no hay que están profetizando no palabra de Jehová, sino palabra de su propio corazón, engañando, si fuera posible, aún a los escogidos? Otro versículo más, Isaías. Miren cómo estaba el pueblo judío. ¿Por qué fue llevado el pueblo judío a Babilonia? Cautivo para Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron la verdad. ¿Cuántas veces el Señor no los amonestó y envió a sus siervos los profetas para que ellos se arrepintieran de su mal camino y volvieran al camino recto? ¿Y cuántas veces no le dieron muerte a los profetas de Dios? Hasta que el Señor tuvo que enviar ya la última amonestación a través del profeta Jeremías. Por eso es que el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Pero fíjense lo que ellos le decían a los profetas. Ellos no querían la verdad. Ellos querían, era la mentira. Y así lo dice Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Fíjense lo que dice aquí, lo que decían el pueblo judío. El pueblo judío no quería nada con la verdad. Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Dice: porque este pueblo es como rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. O sea, no queremos la verdad, queremos la mentira. Así estaba el pueblo judío. No querían palabra de Jehová.
Por eso es que Isaías capítulo 4, versículo 1, habla de que en aquel tiempo iban a echar mano de un hombre 7 mujeres. Vamos a leerlo, Isaías capítulo 4, versículo 1. Isaías capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que dice. Muy importante versículo. Isaías capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Ok, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. O sea, estas 7 mujeres que representan 7 iglesias en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? En nuestro tiempo. Iban a echar mano de un hombre que es Cristo Jesús. ¿Cuántas mujeres o cuántas iglesias? 7 iglesias en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan. Es decir, nosotras tenemos nuestro propio evangelio. No queremos tu evangelio, Señor, porque tu evangelio representa un sacrificio que nosotros no queremos hacer. Queremos un evangelio cómodo que nos permita vivir en el pecado. Eso decían estas mujeres, estas 7 iglesias. No queremos tu vestidura, tu ropa. Tenemos nuestra propia justicia. Lo único que necesitamos es tu nombre, el nombre de cristiana. I love Jesus. Eso es lo único que ellas necesitaban. Quita nuestro oprobio, nuestra vergüenza de ser unas falsas cristianas. Por esa razón es que el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia. Porque no querían la verdad. Y ojalá que ese no sea nuestro sentir. Que estemos dispuestos a hacer un sacrificio por el Señor. Si esta mañana hablábamos de que el Señor hizo un sacrificio por nosotros, que murió en la cruz del Calvario por nosotros, por ese gran amor que derramó en la cruz del Calvario, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo por el Señor Jesús? Por eso es, hermanos, que ha habido cambio en la religión. Y ya que el tiempo ya se me acabó lamentablemente, pero bueno, todavía hay muchas citas más. Pero fíjense que nosotros tenemos un ejemplo también de un cambio de religión y fue el rey Jeroboam. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? El rey Jeroboam, él se levantó como rey por las tribus del norte. Y cuando él se levantó, ¿qué fue lo primero que hizo? Hizo 2 becerros de oro para que ellos fueran a adorar. Mira, aquí están los becerros. Israel, los becerros que tú adoraste en Egipto, allá en el desierto. Y por supuesto, ¿qué fue lo que hizo Jeroboam para que no se le fuera el pueblo hacia Judá? Convocó fiesta solemne en el mes 8 a los 15 días. Un cambio de religión fue lo que hizo Jeroboam. Cuando la fiesta solemne de las trompetas, el día de expiación, ¿cuándo era? El día 7º, o sea, el mes 7º a los 10 días del mes. Un cambio completo, hermanos. Y eso es lo que hoy por hoy estamos nosotros viendo. Un cambio en nuestra religión. Por eso es que tenemos que nosotros que estar establecidos en la verdad. ¿Para qué? Para que no venga nadie a esta iglesia a cambiar la religión. Pero aunque los líderes no estén en esta iglesia, todos nosotros tenemos que estar en la capacidad de defender la verdad. Todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque ya lo leímos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso ya termina diciendo una cita aquí. Voy a leer 2 citas ya para terminar, que están en el Espíritu de Profecía. Dice Testimonio para los Ministros, página 265. Para los que están anotando, dice lo siguiente. No debemos introducir el mundo, oigan esto, no debemos introducir al mundo en la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esta manera, la iglesia ciertamente se corromperá. ¿Qué va a pasar si nosotros introducimos el mundo en la iglesia? La iglesia se va a corromper. Llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y me gustaría que leamos esos versículos. ¿Por qué no? Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4. El mensaje del 4.º ángel. Un mensaje, hermanos, que nosotros tenemos que tenerlo presente. Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4.
Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿En qué va a terminar el pueblo remanente de Dios? Va a terminar fuera de la iglesia, de las iglesias constituidas, de las iglesias que están registradas, de las iglesias que han caído en la apostasía. ¿Por qué? Porque se han convertido en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué se han convertido en toda ave inmunda y aborrecible? Porque han rechazado la verdad del mensaje de los tres ángeles. ¿Se dan cuenta por qué nosotros tenemos que estar establecidos en el mensaje de los tres ángeles? Esa tiene que ser nuestro estandarte, nuestra bandera, para darlo al mundo. Porque el Señor nos ha llamado es a nosotros para dar ese mensaje al mundo. Y termino con esta cita que se encuentra, bueno, un libro que se llama Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Claro, yo sé que es un libro que es compilado, pero está en la 1911. Dice así, hermanos, fíjense el peligro que corremos nosotros, aún los de la verdad presente. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. ¿Cuál es el peligro que corremos nosotros? Corremos el peligro de llegar a ser una hermana ¿de quién? De la caída Babilonia. Y permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Mis amados hermanos, ojalá que ese no sea nuestra experiencia, nuestra triste experiencia. Nosotros como iglesia tenemos que estar levantados y exaltados en la verdad presente. ¿Levantados para qué? Para dar este mensaje último de misericordia a un mundo que está pereciendo allá afuera. Un mensaje que el mundo tiene que conocer, que Cristo viene pronto. Que el Señor viene a buscar un pueblo santificado, un pueblo que camina en la verdad de este precioso mensaje, porque se va a llevar al cielo a todos aquellos, o sea, a aquellos que no tienen ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros estemos establecidos en esta verdad presente. La Biblia y el espíritu de profecía. No es solamente llenarnos del conocimiento teórico, sino vivir este mensaje. Cuando este mensaje se convierta en una experiencia en nosotros, nadie nos va a mover del fundamento de nuestra fe. Y por eso es que el apóstol Pablo lo escribió. Estoy seguro de que ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Esa tiene que ser nuestra experiencia, hermanos, como iglesia. El Señor nos ama y nos ha dado esta preciosa oportunidad de estar establecidos en la verdad presente. Glorifiquemos el nombre del Señor como miembros de esta iglesia del Evangelio eterno. Que el Señor les bendiga. Bueno, los que puedan, hermanos, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para tener una oración final para terminar. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, una vez más, Señor, estamos agradecidos por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por esta amonestación que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a estar confirmados en esta verdad presente. Que tú nos ayudes, Señor, a romper con todo vínculo con el mundo. Y que nosotros podamos cada día subir esa escalera que conduce a la patria celestial. Que cada día podamos subir los peldaños que conducen a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor,
a crecer cada día más en esta preciosa verdad. Ayuda a esta iglesia, Señor, a que pueda trabajar cada día más para que esta obra se pueda terminar y tú puedas venir con gran poder y gloria. Señor, ayúdanos, porque somos débiles, porque hemos pecado. Ayúdanos a aborrecer el pecado como tú lo aborreces, para que nuestra experiencia sea muy diferente a la que es ahora. Te rogamos, Señor, que tú bendigas cada iglesia que ha tomado la decisión de seguir en esta verdad presente. Y ayúdanos a que cada día podamos crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros familiares aquí representados y en especial sea con los jóvenes, Señor, con esos jóvenes que están en esta iglesia y en todas las iglesias de la verdad presente. Confirma también a nuestros jóvenes en esta preciosa verdad y que ellos puedan levantarse como un ejército para terminar esta obra. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Bendice a cada uno de nuestros seres que no están convertidos todavía. Nuestros hijos que se han apartado del Evangelio, vuélvelos a traer, Señor, en tu misericordia a este mensaje antes de que la gracia se termine. Ayúdanos, Señor, a que podamos ver con nuestros propios ojos la salvación también de nuestros hijos y la nuestra, Señor, y que tú nos puedas llevar pronto a esas mansiones celestiales para que no podamos ver más estas maldades, este dolor, esta aflicción en la cual está este mundo, Señor. Ayúdanos a crecer cada día más. Gracias por escucharnos, perdona nuestros pecados y también te pedimos una bendición muy especial por los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y que este día sea un día lleno de bendiciones, un día que tú nos has regalado a través de esa vigilia que se va a celebrar esta noche para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por tu amor y por tu misericordia, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén.